But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. La Jornada Mundial por las Vocaciones la hemos celebrado el pasado domingo con un lema precioso que ha sido en España: todos oramos por todos. Y evidentemente es una jornada de oración de manera especial a las vocaciones de especial consagración, a la vida religiosa, al ministerio ordenado, pero también, ¿por qué no?, pedir vocaciones al cuidado. Todos decimos, ¿no?, las dimensiones, las profesiones del cuidado son unas profesiones especialmente vocacionales. Uno tiene vocación a cuidar. Ojalá Dios siga llamando a jóvenes para cuidar a los enfermos. Ojalá Dios siga llamando y ellos sigan escuchando. Que no se vea solo como un trabajo, solo como una profesión, solo como una buena salida, solo como una oportunidad laboral, sino descubrir que es una auténtica llamada de Dios. Que Dios se pone en nuestras manos, que Dios en los sufrientes, en los enfermos, en quienes sufren a consecuencia de la enfermedad y en quienes los cuidan, se quiere quedar. Estuve enfermo y me cuidasteis, estuve enfermo y vinisteis a verme. Por eso todos oramos por todos. Oramos para que sigan diciendo sí a esa llamada a cuidar. Oramos por los enfermos, para que puedan descubrir en su enfermedad, en su crisis, la presencia del Dios que los sostiene, que los cuida, que los transforma. Y pedimos también desde la enfermedad. A veces cuando no podemos hacer otra cosa, dicen, no puedo hacer nada más que rezar, nos dicen muchas veces los sufrientes. Pedimos por los otros, por los demás. Esa oración Dios la acoge, Dios la hace más suya, si pudiéramos decir. Oramos todos por todos. Que descubramos la vida como una vocación. Que nos sintamos llamados por nuestro nombre, porque Dios llama a todos, pero llama a todos porque llama a cada uno en primera persona. Que sepamos escuchar a ese Dios que nos llama y nos recordemos, como hacemos cada martes, que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:07, las 8:07 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid esta nueva edición, en este 28 de abril del 2026, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes te acompaña para aprender a cuidar juntos, con un equipo estupendo esta tarde.
Aquí al mando del control está nuestra querida Yolanda Gómez. Yoli, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también detrás del programa nuestra querida Carmen Sánchez Carazo en la producción y Bárbara Omar desde Palma de Mallorca en la música. En un último martes de abril, que como todas las semanas tenemos muchas cosas que contarte. Y es que hoy se celebra en el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y con tal motivo los departamentos de Pastoral de la Salud y de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española nos hemos puesto a trabajar juntos. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo cuidar a los que nos cuidan, de cómo cuidar también en el mundo del trabajo, de todo lo que tiene que ver con la salud laboral. Así que vamos a hablar un ratito con uno de los responsables de la pastoral obrera, de la pastoral del trabajo en España, que es Juan Carlos Santona. Y también, por supuesto, los hospitales con alma, cuidando la mente, nuestra tertulia, la palabra de capellán y todo lo que nos quieras contar a través de tus comentarios, sugerencias, preguntas en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es. Agradecemos siempre vuestros mensajes, Ana María, Maite, a todos los que nos escribís a nuestro correo electrónico, e invitaros también a seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España, en X Radio María Spain, y también hoy entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Saludamos a todos los que nos seguís a través del vídeo, así que estáis un poquito aquí más cerca de nosotros. Y nada, vamos a viajar ya a las 9:10, las 8:10 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao, porque allí nos espera como cada semana Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Bajo la luz de la esperanza. Esta noche he tenido que ir a poner una máquina especial a Javier, un hombre de 67 años que su corazón ha empezado a fallar por una gran infección. En un periodo de 48 horas ha empeorado drásticamente su estado. La familia más cercana estaba reunida en la sala de espera. No sé cuántas horas llevarían en el hospital, pero tras conectar a Javier a la máquina, fui a hablar con ellos. Los ojos de cada uno transmitían una angustia y un dolor que solo Dios es capaz de entenderles en este sufrimiento. Pero entre medias de lágrimas contenidas, las palabras que decían eran de gratitud. La situación no se puede cambiar, pero bajo ese manto de dolor, todos los ahí presentes buscábamos seguir en el camino bajo la luz de la esperanza. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar, como cada semana, con tus hospitales con alma. Y recordar, que se me ha olvidado decirlo antes, el número del WhatsApp también, nuestro número del WhatsApp, para que nos podáis mandar vuestros mensajes de chat o vuestros audios durante la emisión del programa. Es el 668-594-383. 668-594-383. 9:12, 8:12 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Jesus, my Lord, my God, my all, how can I love thee as I ought, and how revere this wondrous gift, so far surpassing hope or thought,
Sweet sacrament we thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Had I but Mary's sinless heart to love thee with my dearest King, oh, with what burst of fervent praise thy goodness, Jesus, would I sing. Sweet sacrament we thee adore. Oh, make us love thee more and more. Oh, make us love thee more and more. Y en este 28 de abril continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Decía que se celebra, podríamos decir se celebra, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y para hablar de ello tenemos en directo a las 9:14, 8:14 en Canarias, a Juan Carlos Antona Gacitagua, que es el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid, párroco de San Blas y muchas más cosas, pero sobre todo amigo. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Oye, digo, celebramos, conmemoramos este Día Mundial de la Salud en el Trabajo, de la Seguridad, algo que lleva la Pastoral del Trabajo, Juan Carlos, trabajando muchos años. Y la Pastoral de la Salud, o sea, porque alguno menos, pero también. Claro, bueno, está vinculado porque ya sabemos que la salud tiene que ver con el avance de la vida, con el deterioro físico que con el paso del tiempo se va produciendo en cada uno de nuestros cuerpos, pero también hay circunstancias, y lo sabemos todos por propia experiencia o por cercanía de personas que les pasa, hay circunstancias que van haciendo que la enfermedad aparezca o que avance con independencia de la edad. Y uno de esos ámbitos que influyen mucho en la salud es el trabajo, es el tema laboral, como influye mucho el tema de las relaciones. Ahora se habla mucho el tema de la soledad no deseada, ¿verdad? De cómo el sentirse uno solo, aunque realmente no lo estés, pero cuando uno se siente solo, empiezan a aparecer unas patologías físicas y psicológicas que van dañando tu salud, ¿no? Y puede estar uno muy sano, pero las circunstancias y la sensación que tú tienes y lo que vas viviendo, pues va condicionando de tal manera tu salud, tu estado de ánimo, que al final incide en tu bienestar. Además es con un título este año, un documento que ha sacado tanto el del Departamento de Pastoral del Trabajo como el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, digo con un título que en este programa que se llama Tiempo de Cuidar no podíamos dejar de hacernos eco porque se titula Es tiempo de un país que cuide. A veces se enfoca más, ¿no?, desde el momento de la reivindicación de los derechos, que está bien, por supuesto, y hay que hacerlo, pero quizás es concienciarnos de la necesidad de cuidarnos y de cuidar al cuidador, que se dice. Claro. Fíjate que muchas veces con el tema de la salud, tenemos un poco la sensación equivocada de que pertenece a nuestro ámbito privado, a nuestra situación, es decir, pues yo enfermo y entonces me tengo que cuidar, tengo que ir al médico, tengo que hacer un tratamiento, pero no caemos siempre en la cuenta de los condicionantes sociales o la vinculación social que tiene el tema de la salud. Por eso, porque detrás de mi enfermedad hay personas que me tienen que atender, que me tienen que cuidar, que me tienen que apoyar. Hay personas a las que yo, incluso estando enfermo, también tengo que cuidar y apoyar, y esto pasa en muchas familias donde una persona enferma tiene que cuidar de otras personas que a lo mejor están bien de salud, pero por las circunstancias pues tiene que cuidar de ellas.
Y luego también toda esa relación o ese sustrato social que se va creando, donde al final el binomio que se plantea es o es una realidad que cuida o es una realidad que destroza la vida. Porque al final es esto, es decir, o cuidamos la vida o destrozamos la vida. Y en eso nos movemos. Y esto a nivel personal, pero también a nivel social. Ujú. Estamos muy concienciados, Juan Carlos. Yo, leyendo este documento, Es tiempo de un país que cuide, me quedaba asustado porque tenemos mucha conciencia, por ejemplo, de las víctimas de accidentes de tráfico, y hay un día en la iglesia para el recuerdo de las víctimas, que solemos hacernos eco también en el programa, allí creo que es el tercer domingo de noviembre, pero dicen los datos oficiales que en el año 2025 en España han muerto 735 personas en accidentes laborales. Sí, fíjate que eso traducido para que lo podamos entender mejor son 2 personas por día. 2 personas al día mueren en un accidente laboral. Esas son las que mueren. Claro, es que luego hay que tener en cuenta que hay personas que por un accidente laboral sufren una incapacidad de por vida. Y hay otras personas que a lo mejor no incapacidad de por vida, pero van a tener un tiempo considerable su vida marcada por lo que les haya pasado en el trabajo. Es decir, que la cantidad es ingente, porque claro, están las víctimas mortales, pero luego están los heridos, los que tienen que sufrir las consecuencias de esa situación, que es verdad, y todo hay que decirlo, a veces está ocasionada por los mismos trabajadores porque descuidan la atención, es decir, falla la prevención por parte de los propios trabajadores. Hombre, a mí no me va a pasar nunca nada, no me pongo el casco cuando tengo que estar en un sitio, pues no me va a pasar nunca, claro, hasta que te pasa. Y luego, por otro lado, la falta de medidas de prevención. Hay una ley, y hoy en concreto se ha aprobado una ley muy buena que exige y obliga todavía más, pero luego a la hora de ejecutar y a la hora de los controles, pues ya sabemos todos que no todos los sitios se controla y en no todos los sitios se realiza. Y luego yo siempre hay una cosa que me gusta invocar mucho, que es a la solidaridad entre las personas. Es decir, que nosotros también tenemos responsabilidad, igual que en el tema del tráfico, de cuando conocemos a una persona que conoce a lo loco, decirle, oye tío, modérate, o si has bebido, no conduzcas. Y se lo decimos porque apreciamos y queremos a esa persona. En el tema laboral también lo tenemos que hacer. Es decir, cuando vemos a un compañero de trabajo que está arriesgando su vida porque no toma las medidas de prevención suficiente, o vemos que hay una realidad en una empresa donde no se cuida el tema de la prevención, nosotros desde el cariño, desde el afecto, desde el amor, tenemos que decir, oye, no, tanto sea el empresario como sea el trabajador. Ahí, es decir, que yo creo que ahí tenemos una tarea todavía, un reto bonito y apasionante, pero que nos tenemos que comprometer todos, o sea, no caer en la cosa de, bueno, yo como tengo un trabajo en el que no hay accidentes mortales, pues claro, no, pero pues, hay accidentes de otro tipo. Ahora mismo está el tema de la salud mental, que es el gran reto y el gran problemón que yo creo que tenemos en el ámbito de la medicina. Es el gran problema. Lo estamos redescubriendo ahora porque ha estado hasta hace nada, ha estado ocultado, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien en el ámbito de la pastoral de la salud, que era pues nada, manías que uno tenía y cosas que uno tenía y tal, pero no nos vamos dando cuenta cada vez más que el tema de las depresiones, el tema de las angustias, el tema del venirte abajo, eso hay responsabilidades, hay circunstancias, pero luego además es que aparte de las responsabilidades que haya en eso, es que hay que abordarlo como una enfermedad personal y social. No es una enfermedad, no es que claro, esta persona es que es blandita, Carola. No es cuestión de blandito o no blandito. O sea, nosotros conocemos, yo creo que te destrozan. Todos conocemos, ¿verdad? En fin, claro. A mí ahora cuando te oía hablar, Juan Carlos, te vienen a la mente nombres de personas que se encuentran de baja, pues problemas de relación. No se sabe por qué, porque no hay una causa única, ¿no? Pero es verdad. Y otra gente que no está de baja, pero que la ves quemada, que a lo mejor estaría mejor que estuviera de baja, porque van quemando a los otros. Digo, es un poco de broma, ¿no? Pero o gente que llega el 5 de septiembre y dice, ¿cómo estás? Deseando que lleguen las vacaciones. Claro, no podemos vivir solamente en vacaciones.
el trabajo siempre se ha considerado una manera de colaborar al reino de Dios, de trabajar, hacer, colaborar en la santificación, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, creyente, pero a muchos se les hace cuesta arriba eso. Claro, claro. Es que sé que el problema es que muchas veces el trabajo, como en vez de una posibilidad de realización personal y un servicio a la sociedad, que es lo que es el trabajo, se convierte en un trauma. Es decir, cuando tú no tienes condiciones de trabajo dignas, cuando tú, por más que te esfuerzas por trabajar, ves que a mediados de mes ya se acaba allí el sueldo y ¿cómo doy de comer a mis hijos? No me llega para nada. Es decir, que el trabajo también puede ser una causa de estrés tremenda. Mira, yo estos días he conocido el testimonio de una persona que estaba trabajando en una residencia justamente cuidando a enfermos, una residencia como responsable sanitaria, y entonces me contaba de cómo el director de la residencia le hacía la vida imposible. Y la vida imposible no se lo hacía en el plano personal, de decir, te voy a hundir, nada de eso. No, le hacía la vida imposible porque la iba recortando medios para poder utilizar al servicio de los enfermos. O sea, que la iba diciendo, no hay que recortar gastos, esto no se puede hacer, que cada uno se busque la vida, tal. Y esta persona ha acabado traumatizada, bueno, está de baja, ahora mismo está de baja psicológica porque ha quedado hundida y la da por estar llorando siempre. Pero pensando en que ella, claro está, tiene un trabajo para cuidar a enfermos y resulta que el que tiene la responsabilidad, podríamos decir, política o la responsabilidad última, lo digo porque es un centro de la administración pública, este en concreto, entonces el cargo político es el que está dimite de su atención a los enfermos, pero aparte a los trabajadores que intentan ayudar a los enfermos les hace la vida imposible. Entonces, claro, eso son las realidades que se viven muchas veces en el mundo del trabajo. Hoy es noticia también. Seguimos, me parece que por tercer mes, ¿no? La huelga de médicos. Sí. Son casos complejos, o sea, no es una cosa fácil para analizar así en un momento, pero es verdad que de fondo hay algo de eso, ¿no? Unas condiciones quizás excesivas de trabajo, de exigencia, que no se ven recompensadas. Quizá no tanto es por el salario, sino vitalmente, Juan Carlos. Sí, claro, es todo, todos los factores se unen, claro. Cuando uno no está a gusto en lo que hace, aunque tenga un salario bueno, cuando uno no está a gusto en lo que hace, al final eso pasa factura, evidentemente, porque se convierte en una obligación en la que tú no sientes que te realizas, sino más bien tú cada día que pasa te vas sintiendo más hacia abajo. Mira, el otro día mi médico de familia, que nos llevamos muy bien y cuento el detalle, que fui a la consulta y entonces él me contaba, dice, yo ya estoy casi a punto de jubilarme y estoy deseando jubilarme y no quiero saber nada más de la medicina. Y yo le decía, pero bueno, lo bonito que es ayudar a la gente a atender. Dice, sí, es precioso. Dice, pero te hacen la vida imposible. En el sistema sanitario, él decía, no los pacientes, el sistema sanitario te hace la vida imposible. Dice, yo ahora lo que quiero es dedicarme a estudiar teología, me decía el médico. Entonces, es verdad que a veces el propio sistema, la forma de funcionar, la empresa, o como decía el Papa Francisco, que lo ha dicho ya también en alguna ocasión el Papa León, esta economía, la manera, el sistema económico que tenemos, mata al final, porque impone unas reglas de funcionamiento, unas reglas de realizar unas tareas que al final termina estrujando a la persona. En vez de realizar a la persona, que es lo que tendría que ser la vocación al trabajo, es para eso, para realizarte como persona y para ayudar a que el mundo avance y se transforme. Bueno, pues lo que termina es asfixiando a la persona. Claro, cuando se ponen por delante beneficios económicos, cuando se pone por delante el tener que dedicar horas o hacer tareas, aunque no te correspondan, aunque no esté... Bueno, el otro día me decía una chiquita que ella tiene un trabajo que no trabaja cuando la toca trabajar ningún día menos de 12 horas seguidas. Madre claro, mía. Entonces, y además cuidando a chiquitos autistas. Claro, y dice, vamos a ver, en 14 horas
trabajando seguidas, tu cabeza te da para estar en condiciones, para estar prestando atención a personas que necesitan una atención plena, una atención constante, una atención total. Pues es que es imposible, o sea, es que llega un momento que, claro, estás deseando ya irte a casa, que acabe la hora de trabajo, pero porque no lo disfrutas ni nada, por mucho que estés tú bien con los chiquitos cuidándoles, es que al final claro. es una tortura, claro. Oye, y como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué estamos haciendo ya? Bueno, yo creo que hay una cosa muy clarita, que es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia en esto es muy claro, es muy clara. Es decir, hay que abogar por el trabajo para todos, por supuesto, pero también trabajo digno, no cualquier trabajo. O sea, no se puede ser un trabajo que no te dé para vivir, no puede ser un trabajo que no te realice como persona, no puede ser un trabajo en el que no encuentres la felicidad, no puede ser un trabajo que no te ayude a crear vida a tu alrededor, pues, sino a propagar sufrimiento porque tú estás ya que explotas. Es decir, aquí la Iglesia lo dice muy claro, trabajo digno. Entonces, en este propósito, lo que la Iglesia, por supuesto, está reivindicando en estos momentos, primero, el tema de la eliminación de los trabajos precarios. O sea, los trabajos precarios al final terminan precarizando a una persona, pero no solamente en lo económico, sino también en lo personal, en lo humano. Es decir, cuando una persona no es valorada como persona, sino que más bien se piensa que es una máquina, al final te estás cargando la persona. Es decir, todo eso tiene sus consecuencias. Luego también abogamos por el tema justamente de la prevención para poder bajar o poder eliminar los accidentes laborales. Hay cosas que es verdad que no son predecibles, pero hay muchas otras cosas que sí que se pueden controlar o subsanar. Hay muchísimas cosas que pueden subsanar. Es curioso que normalmente los accidentes laborales, bueno, ya sabemos que los más gordos son en el ámbito de la construcción, claro, por las máquinas que se utilizan, por los riesgos que conllevan, pero dentro de todas las profesiones, los que más accidentes laborales suele ser las personas que tienen menor formación, menos preparación, porque justamente, claro, no se les ha preparado para eso, no se les ha preparado para manejar una máquina o para estar en una determinada realidad. Hay, por ejemplo, la población migrante, que se les coge para hacer cualquier tarea, pero muchas veces ni hay cursillos de capacitación, ni hay cursillos de prevención de riesgos laborales, ni hay nada de nada. Entonces, ahí es otra de las cosas que también la Iglesia está poniendo toda la carne en el asador. Y luego, por último, te diría, y yo creo que es el resumen de todo, que es lo que dice el Papa León, en esto insiste mucho también, siguiendo la línea de Francisco, pero él marca su propia línea. La empresa, el lugar de trabajo, tiene que ser como un lugar donde se pueda vivir con tranquilidad y donde uno pueda sentirse a gusto. O sea, la empresa tiene que ser, por decir de alguna manera, igual que hablamos nosotros del tema de los entornos seguros frente a los abusos, bueno, pues la empresa tiene que ser un entorno seguro también donde tú como persona puedas crecer, puedas construirte, puedas tener tus ideales, puedas ayudar a los otros, puedas vivir en comunidad. La empresa no puede ser un centro de tortura, tiene que ser un lugar donde uno se realice. Y entonces esto insiste muchísimo en esto el Papa León. Tiene que ser un lugar de humanización, esto que hablamos tanto, ¿verdad? El cuidado tiene que ver mucho con la humanización. No es un lugar de saqueo, no es un lugar de competitividad, no es un lugar de a ver cómo engaño al otro. Tiene que ser un lugar de humanización, donde uno se desarrolle como persona y además en los valores humanos más hondos, que para nosotros los creyentes está claro que son los del Evangelio, pero pues ahí es donde se tiene que desarrollar la persona. Querido Juan Carlos, emplazamos a leer, a releer ese documento. Es tiempo de un país que cuide ante el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y nada, te agradezco mucho tu presencia y tu trabajo diario también en ese mundo del cuidado. Bueno, aquí todos somos importantes, nos tenemos que cuidar todos unos a otros, así que también os felicito yo a vosotros por lo que hacéis desde la radio, pues desde Radio María, y a todos los oyentes, porque seguro que también en lo que ellos pueden hacer, lo que podéis hacer, lo vais haciendo también en vuestras familias, en los lugares donde trabajáis, donde estáis.
todo lo que podamos hacer cada uno de nosotros es muy importante. Así es, ahí estamos. Juan Carlos Antona, director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de Madrid. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo para todos. Adiós. 9:33, 8:33 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en este 28 de abril y tenemos Entre Enfermeras. Y hoy en Entre Enfermeras, Pedro Jesús Arenas. Pedro Jesús, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Hoy dudaba de mandarte el audio porque estoy acatarrado, con la voz bastante tomada, con dificultad para tragar, también con un poquito de fiebre. No es nada grave, pero también quería mostrar, que también nosotros los enfermeros, los que cuidamos, también a veces necesitamos que nos cuiden. Y esto me ha hecho pensar. Nosotros los que estamos acostumbrados a sostener, a acompañar la fragilidad de otros, pero nos olvidamos con frecuencia nuestra propia fragilidad. Nos ponemos el pijama de enfermeros, como si fuera una pequeña armadura, como si el rol profesional nos protegiera del cansancio, del dolor o de la enfermedad. Y no nos protege. También nosotros somos cuerpo, también nosotros somos vulnerables. Esos días atendiendo a pacientes o hablando, intentando expresarme del mejor modo posible, he sentido algo muy humano, y es la necesidad de parar, de aceptar mis límites, y en esa experiencia sencilla, humilde, he vuelto a mirar la cruz. Nuestro Dios no nos salvó desde la omnipotencia espectacular, no sucumbió ante el diablo y sus tentaciones en el desierto, sino que nos salvó desde la fragilidad más radical, y desde ahí nos sigue salvando. En la cruz tenía clavados los pies y las manos, no podía moverse, dependiente total, incluso para saciar su sed. El Hijo de Dios necesitando que alguien le acercara una esponja. Ese es nuestro Dios. Y así es como mostró quién era, no desde un poder que aplasta, sino desde el amor que se entrega y se deja cuidar. Un Dios que acepta necesitar a otros, un Dios que asume la vulnerabilidad hasta el extremo. Y es que quizá nuestra grandeza como profesionales no está en no enfermarnos, ni en poder con todo, sino en reconocer que también somos frágiles, que compartimos fragilidad, que somos vulnerables. Y desde ahí podemos comprender mejor, acompañar mejor, amar mejor, como aquel sanador herido. Hoy me siento más humano y de algún modo pues más cerca del Dios que eligió salvarnos desde la debilidad. Hasta la próxima. Hasta el próximo día, Pedro Jesús Arenas, en Entre Enfermeras, en Tiempo de Cuidar. Y la sintonía de la tertulia 9:37, 8:37 en Canarias, en directo en la tertulia con Isabel de Miguel. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y con Miguel Ángel María. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, Isabel. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Pues nada, hay que cuidar también en el trabajo. ¿Cuántos problemas, verdad, nos trae Miguel Ángel a la consulta? Pues sí, de tal manera que de mi consulta del día a día, un porcentaje no despreciable, no voy a decir cuánto, lo dedico al tema burocrático-administrativo que tiene que ver con las bajas. Uh-huh. Y claro, en esas hay muchas cosas diferentes, muchas. Entonces para mí, pues prácticamente de diario le dedico un tiempo, porque cada una es un mundo muy diferente.
No todas son, bueno, todas son bajas laborales, no todas son causadas por el estrés laboral, pero entiendo que sí, en fin, muchas de ellas. Yo cuando decía Juan Carlos, bueno, en fin, que estamos en la tertulia, Isabel, pero a mí se me venían a la mente personas, que está de baja porque no tiene fuerzas, que está ingresado con depresión, en fin, es una cosa cotidiana. Sí, ¿por qué no decirlo? Que también las mutuas muchas veces se quitan de encima a mucha gente que probablemente tendrían más que ver con el tema laboral, ya no a lo mejor del accidente laboral, pero sí o de la enfermedad laboral o de una falta de prevención, ¿no? En ese tema, por ejemplo, en el tema de la salud mental, ¿no? Con respecto al resto de compañeros y jefes, ¿no? Sí, y tú, mira, Miguel Ángel, por ejemplo, en enfermería hay muchísimas bajas por depresión últimamente y por ansiedad, que eso es indemostrable, pero porque funcionamos con muchísimos estresores, no solo el trabajo cotidiano, que puede ser más o menos estresante según en qué unidad del hospital estén trabajando las distintas enfermeras, sino porque hay una precariedad en el trabajo, a nivel de horarios, a nivel de descansos entre un turno y otro. El sueldo, pues ya sabemos que el sueldo de una enfermera no es una maravilla, pero es lo que hay. Y eso es como la pescadilla que se muerde la cola, porque va generando una situación de agobio que a la propia trabajadora o el trabajador, el enfermero o la enfermera, le tiene cada vez como más hundido, y entonces lo que comentaba antes el sacerdote que ha hablado del documento que se ha elaborado de la pastoral laboral, pues es súper importante, porque si tú no vas a gusto a trabajar, si tú no vas contento a trabajar, te genera una angustia y eso multiplica por muchísimo el nivel de estrés, y el nivel de estrés al final es un desgaste emocional que termina pues donde todos sabemos que terminamos, en la consulta vuestra, diciendo cómo nos encontramos y que necesito estar unos días en casa, que tampoco es la solución, ¿eh? Sí, tampoco además en el tema de las bajas laborales muchas veces pues no sabes que, ya ves, yo no le voy a negar a la mayor a alguien que si necesita descansar, pues a lo mejor le viene bien, aunque sea unos días, ¿no? Pero que luego, claro, todo eso se puede convertir en un problema, ¿no? Claro, porque hay mucho absentismo laboral. Y es un problema sustituir también, porque Claro. las personas que están como de sustituciones de todas las bajas que hay, pues también tienen desgaste, porque es que es una tras otra. Entonces, ¿cuándo voy a tener un contrato digno? ¿Cuándo voy a poner a trabajar en una unidad un tiempo continuado para ponerme al día, para formarme adecuadamente, para desempeñar mi trabajo en las mejores condiciones? Que, ojo, también tenemos accidentes laborales, pero de cortes, de pinchazos, pues que ocurren. Yo tuve una compañera mucho tiempo tratándose de una hepatitis por un pinchazo en un quirófano. Entonces, pues hay accidentes, no nos caemos de un andamio, pero sí que es verdad que a veces manejamos cosas un poco peligrosas y el cansancio puede hacer que no las manejemos adecuadamente. Claro, se habla mucho también de esto, del síndrome del quemado, del burnout. Yo decía al comienzo, las profesiones del cuidado, las profesiones sanitarias o sanitarias en sentido amplio, son vocacionales. Pero a mí no sé si es ahora por el momento, porque está de moda o porque somos más débiles que antes, pero se nota mucho eso. Yo oigo a mucha gente quemada. Yo creo que están quemados en general por cansancio y porque la propia administración no pone los medios para que tú tengas un ambiente laboral adecuado. Entonces, si a mí me cambian cada semana de grupo de compañeros de trabajo, de forma de trabajo, de actividad laboral, de especialidad, porque, por ejemplo, los médicos son más específicos porque tienen su formación y su especialidad, pero enfermería pues vale para todo. Entonces no puedes rendir igual si estás trabajando 3 años en una UBI de adultos y mañana te ponen de repente en la urgencia de pediatría. Pero ¿esto cómo se come? Entonces la gente al final se desgasta y se quema, y ahí está lo que acabas tú de decir, este síndrome de burnout que está ahora de supermoda y que yo creo que es cierto, ¿eh? Y es complicado porque las administraciones no sé si es que lo tienen muy difícil o que se mueven poco en este sentido. Sí. Hombre, también nosotros, por ejemplo, tenemos el problema que se vio mucho en el COVID, también de la fatiga por compasión, ¿no? Lo que se llama trauma vicario. O sea, que al final
entre que el trabajo no vas contento, estás un poco quemado, los compañeros no ayudan y encima no ves más que desgracias todos los días, al final hay que ser muy bueno para elaborar todo eso. Y en eso, por ejemplo, lo que habéis dicho yo creo que el trabajo digno es importante, pero casi tan importante es un trabajo que tenga una buena formación por detrás. Y una formación que adolecemos la mayoría de los sanitarios es una formación en resiliencia, en aguantar el tipo, incluso en situaciones que sean estresantes, ¿no? Eso deberíamos de formar, y puede ser a lo mejor también, Isabel, una tarea de la Pastoral de la Salud, formar eso en resiliencia, en cómo manejar las dificultades, porque que siempre van a venir, y que siempre han venido también en la historia, Sí. tampoco... Sí. Pero bueno, en fin, cómo afrontarlas sin que nos hundamos. Pues hombre, es complicado. Yo creo que sí que hay que autoformarse a sí mismo y bueno, depende cada uno luego también cómo lo sepa manejar o cómo sepa pues qué caudal coge para no caer en ese hundimiento, ¿no? Entonces hay gente que le ayude a lo mejor rezar o hay gente que le ayuda pues a media mañana a poderse distraer un rato. Mira, hubo una época en un hospital hicieron, no era creo en Estados Unidos, que a las 12 colgaban en el ordenador el Ángelus. Y entonces una cosa que empezó como de vamos a ver qué pasa, pues al final se hizo muy viral. Entonces siempre hay alguna manera poder hacer como un paro en un momento dado y canalizar esa energía negativa que de repente te viene porque te viene y no hundirte en la miseria. Es verdad que todo, ¿no? Los compañeros generan problemas, los pacientes también. Hay pacientes muy demandantes, y no digamos en enfermería, hasta 8 horas con el de interna que te está llamando 25 veces al timbre, ¿no? Pues claro, es que desgasta al más pintado. Pero bueno... En psiquiatría, y vosotros en psiquiatría, Gerardo. En psiquiatría también. Tantito. Tantito. Bastante. No digamos, yo muchas veces lo digo, porque sobre todo el personal de enfermería, que es el que pasa las horas con los pacientes, porque digo, yo voy un rato y pero ya cuando me cansan me cambio de unidad. Claro. Sí, pero mira, un médico de familia que, bueno, Miguel Ángel, tú seguramente me vas a dar la razón, es que son tantas horas escuchando a tanta gente, no solamente problemas físicos, sino al final es que van como a desahogarse contigo. Y es que eso también al médico es que le machaca y sales agotado de tus 7 horas de consulta, que es que terminas... Que has visto a 50 o 60 pacientes. Efectivamente, y a todos les tienes que tratar con muchísimo cariño, con muchísima profesionalidad, y eso desgasta, y agota. Son peor las desgracias personales. Yo creo que las desgracias personales superan a lo que te quieran contar, porque puedes escuchar a alguien que necesite contarte algo, pero muchas veces vas repitiendo muchos esquemas, ¿no? De cosas con desgracias. Sí. No sé si voluntarias o no voluntarias, motivadas o no, por desastre o no, pero que al final, jolín, es lo que más pesa, yo creo, el ver las desgracias que te rodean, sobre todo en la medicina de familias, que como estamos ahí encima, pues claro, el que no tiene un cáncer tiene 2, el que no sé qué pasa en la familia. Sí. Conozco un médico de familia bastante joven que el otro día decía que lloraba con una paciente y yo le decía, pues la verdad que eso te honra porque no estás como que te resbala todo y eso cansa efectivamente. ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo esto? Pues mira, seguro que la vas a ayudar fenomenal y te honra que te afecten, incluso cuando ya llevas muchos años, que tú llevas muchos más que esta persona que yo os estoy comentando, pues te honra también decir, mira, es que todo esto también es súper importante para mi trabajo cotidiano y eso no se ve. No se cuantifica por lo menos tanto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora con los jóvenes, sobre todo yo que llevo grupos de jóvenes en Vallecas y tal, es el acceso al primer empleo, sobre todo con la formación. Es decir, yo creo que no se debería tirar la toalla con esta gente, formarla, que sea para ser carretilleros o yo que sé, mozos de almacén o sacarse el carnet de conducir, que es que hoy en día en Madrid si tienes el carnet de conducir das 4 saltos por encima de todos los demás. Sí. Ahora han dicho eso, esta mañana he escuchado, que decían, ha bajado el número de jóvenes que se sacan el carnet de conducir. Pero claro, eso es un problema también, por ejemplo, para el ámbito laboral en ocasiones. Pues sí, porque mira, yo por la noche en mis desvelos nocturnos a veces escucho un programa que hablan muchos camioneros y está otra vez empezando o están ellos divulgando la necesidad de que se formen
chicos que les apetezca conducir camiones, pero ojo, que ponen pegas para salir de España, porque claro, es que tenerme que ir a Suiza a llevar naranjas, pues es que esto es lo que hay. Y están empezando a notar como que el relevo generacional no se está produciendo y tienen problema en el transporte de determinadas cosas, de mercancías y de uso cotidiano por Europa, O sea que está demandado eso. Con lo cual, precisamente la carretera es uno de los sitios donde más accidentes laborales hay, en la carretera, por lo menos al menos en Madrid, y es donde muere mucha gente y queda con heridas importantes, ¿no? Porque pues si se va con prisas, si se quiere hacer todo a la vez, los accidentes que tenemos en Madrid todos los días que veis, pues eso, al final es otro accidente laboral, que duda cabe. Sí. Oye, de todas maneras, porque claro, esto parece un caos total. Merece la pena, ¿no? Primero porque vuestros hijos todos se dedican a esto también. Digo que... Claro. Sí. Por supuesto que sí, claro que merece la pena 100%. Sí. Pero ya no es una vocación, es una cosa que se lleva dentro. Lo de vocación es que luego te van a sacar ahí el decir, ¿y tu vocación dónde está? Cuando te ven enfadado o cansado. ¿No? Sí. Bueno, no, que Dios me llamaba, pero no me llamaba a escucharte a ti, me llamaba... Cuidado. Pero eso está bien. Oye, y ahora que estamos, porque bueno, perdón, Miguel Ángel está arriba del Himalaya y hace un viento que no veas tú cuánto, pero viene también Miguel Ángel, que no nos ha dicho nada del polen, que siempre nos pone desactualizado. Que cómo está la cosa, regular, muy regular. Yo estoy fatal. Sí, sí, no voy a decirlo. Ahora mismo hay un montón de polen porque como llovió y cayó al suelo, pues ahora se mueve el aire como está moviéndose ahora mismo que estoy aquí y está volviendo todo. Además ahora tenemos el polen este de los alisios y el de los chopos que coincide con el punto de máximo de polen y bueno, por lo que nos quede. Hasta San Isidro es el peor momento. O sea que digo que hay de todo, no todo es COVID o no todo es gripe también, sino que se mezcla mucho, ¿verdad? Sí. Este año ha habido, como os comenté la otra vez, mucho virus incital respiratorio, ha habido mucho. Sí, que lo hablamos ya en una tertulia, sí. Sí, y estamos consiguiendo vacunar a un montón de gente, que antes eran bastante reticentes, y se está vacunando un montón de gente. A los mayores sobre todo, que los mayores en cuanto se lo vendes, como que a los niños les ha sentado fenomenal, todos se lo ponen. Sí, hombre. Como decía el otro día uno, vengo a que me ponga la vacuna del cansancio. Qué gracioso. No está mal. No está mala que no. No, me encanta. Qué maravilla. Bueno, queridos, pues un placer siempre hablar con vosotros, charlar un ratito y nada, cuidarnos para eso, que tengamos tiempo también nosotros de cuidarnos. Claro que sí, Gerardo, se intenta igualmente. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, María, Isabel de Miguel, muchísimas gracias a los dos, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y son las 9:50, las 8:50 en Canarias en directo y tenemos nuestra palabra de capellán. Y hoy viajamos hasta Córdoba, hasta el Hospital Reina Sofía. Es Juan Carlos Balsera, su capellán. En palabra de capellán, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Estando un día paseando por el Hospital Materno-Infantil de Córdoba, me encontré con un joven que tenía cáncer de piel. Estaba todo él encapotado, con una capucha cubriéndole la cabeza, receloso, y la madre estaba también con mirada esquiva. Armándome de valor, le pregunté, ¿qué es lo que le pedirías al Señor si pudieras pedirle cualquier cosa? A lo que él, saliendo de aquella capucha, me dijo, que pueda comer. Yo le respondí, pues eso va a ser voluntad de Dios, porque nadie puede estar sin comer. Dios va a querer eso para ti. Y le dije, pero con una condición. ¿Cuál? La comida de mamá. A lo que él me dijo, es la mejor. Pasado 2 meses, ya me abordó él. Un día y me dice, el Señor me ha concedido y me ha escuchado lo que pedí. Ya puedo comer.
A lo que yo le pregunté, y entonces, una pregunta. ¿Y cuál es la comida que más te gusta? Por supuesto, de mamá. A lo que él respondió, es una pregunta muy difícil. Le dije, bueno, coge y te doy una pista. Empieza por los postres. A lo que sin dudar, él contestó, las natillas con galletas. La madre, que estaba allí presente, se le cayeron 2 lagrimones y ya había desaparecido de ella aquella sombra de tristeza y empezaba el agradecimiento. Todas las veces que le veo, le digo, a mí también me gustan las natillas con galleta. Se le ilumina la cara y se le pone una sonrisa en los labios. Buenas noches, Gerardo. Pues muy buenas noches, querido Juan Carlos. Qué bonito ese recordar nuestra comida y, cómo no, la comida de mamá, que siempre se nos queda no solo en el gusto, sino también en el corazón. I never thought that you would be the one to hold my heart. Y nuestra sintonía que nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa, de este último programa del mes de abril. Pero no pasa nada, porque si todo va bien, si Dios quiere, el próximo martes, que será ya 5 de mayo, y estaremos a un mes de la visita del Papa León a España, estaremos aquí como cada martes a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora, en 5 minutos, los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, de la Iglesia, del mundo. Y a todos vosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, bueno, y el sábado en la liturgia de la semana. Gracias a Yoli en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas. I hope that you catch me, 'cause I'm